Soy Paco Serrano y esto era una sevillana que llevo tocando desde niño, de uno de los guitarristas más admirados y de más influencia en la guitarra flamenca, como es Sabicas. La verdad que llevo tocándola desde que la escuché en un disco y me llamó tanto la atención como si fuera una bulería o una alegría o una soleá. Por eso, teniendo en cuenta que muchas veces la sevillana está un poco ahí en la frontera entre lo folclórico y lo flamenco, desde ese punto de vista me parece muy valorable, ¿no? Como palo, como estilo, ya que está en el repertorio de muchos guitarristas. Y por otra parte, bueno, tanto intérpretes solistas como grandes grupos la han cantado y han hecho verdaderas obras maestras. A título anecdótico, recuerdo esa sevillana que grabó Paco de Lucía en el disco de Almoraima como un impacto fuerte, ya digo, un toque que en principio no formaba parte de los toques esenciales de la guitarra, la verdadera obra de arte que era con ese desarrollo armónico y melódico. A mí me pilló siendo un mocoso, haciendo la transición esa de niño a adolescente y en plena etapa de aproximación hacia el flamenco, y me impactó fuertemente. Como veis, es una sevillana instrumental, esta primera que he hecho, y luego está, digamos, el gran grueso de las sevillanas, el gran repertorio que hay que saber acompañar, ya no tanto haciendo la melodía, sino simplemente llevando el ritmo y teniendo la estructura, poder acompañar cualquier sevillana con cualquier armonía o con cualquier melodía, simplemente manejando las claves que os voy a decir a continuación. Una duda, una inquietud que recibimos con bastante frecuencia en Online Flamenco es acerca de cómo tocar un palo que muchas veces se tiene como en la frontera del flamenco, como es la sevillana. Bueno, es un palo que forma parte del folclore, pero que se ha hecho muy flamenco y con grandes obras, con grandes artistas. Dentro del organigrama de los toques flamencos, sobre todo de los ritmos, de los compases flamencos, la sevillana es un compás ternario, cuya base son esos tres tiempos que en la guitarra toman forma con un golpe, con un acento y dos rajeados de diferentes formas. Por ejemplo, la forma más fácil, como si fuera a modo de un fandango, tanto un fandango de Huelva como un fandango abandolado, que básicamente se acompañan con el mismo movimiento de la mano derecha. Es una característica muy flamenca, esa de resumir y utilizar el mismo recurso para diferentes cosas. Este primer patrón elemental se puede un poco hacer más sofisticado, más profesional, con un rajeo de esta forma. Será el patrón que tomaremos de partida en este momento. Pulgar hacia abajo y a la vez un golpe en la madera. Pulgar hacia arriba, meñique hacia abajo. Este meñique hacia abajo se puede sustituir por el anular también hacia abajo. Y finalizamos con el índice hacia abajo. Se puede añadir una nota final con el índice hacia arriba para que sirva como de relleno. Bien, pues con este patrón de mano derecha tenemos la primera cuestión fundamental, que es, para tocar una sevillana completa hay que tocar un compás de sevillana, hay que empezar por un compás de sevillana. Pero como veréis, no es necesario mucho más, con un par de elementos o tres fundamentales y un poco de intuición también, de intuición flamenca, podremos tocar una sevillana desde principio a final. Empezamos por este primer compás. Esa es la primera estructura básica. Lo que os entrego con mucho interés de que le deis la importancia, porque son las piezas, los ladrillitos básicos para tocar una sevillana completa. Ese primer compás, fijaros, ahora estoy haciendo como una rueda, acabo el compás y vuelvo a iniciarlo. De nuevo, otra vez,
Bueno, esa rueda, esa forma de funcionar en un compás de 3x4 con un golpe y dos rajeados, en este caso de abanico o en otro caso el rajeado tradicional, es la forma fundamental para acompañar la sevillana. Por lo tanto, tenemos esos dos elementos, por una parte el compás con cierre, esa sería la unidad de compás, y por otra parte tenemos esa fórmula de golpe y dos rajeados. Con diferentes posiciones. Tengamos en cuenta que una sevillana suele tener 3 acordes. No hay un desarrollo armónico demasiado grande y en general todas las sevillanas se pueden acompañar con 3 acordes. Con esos dos elementos podemos acompañar una sevillana desde principio hasta el fin, si tenemos un poco de intuición, simplemente siguiendo la armonía con el acorde adecuado. Bueno, si yo dijera que por encima de eso hay una estructura, pero es una estructura que ni siquiera los profesionales muchas veces somos conscientes, porque a base de práctica termina manejando todas estas fórmulas, estructuras, toda esta organización interna, pero sin ser consciente, sin ponerle un número. Bien, pues la introducción, siendo libre y manejando estos dos patrones que hemos dicho, y con apenas un pequeño dibujo al final, que es diferente, como vais a ver, para señalarle al cante que tiene que entrar, pues podría ser algo así. Bien, a partir de esa introducción hay una entrada del cante de la sevillana, que en este caso la voy a simular con unas notas en la guitarra, simulando la voz del cante. Hay miles de melodías diferentes, aunque coincidan muchas veces las armonías, pero cada sevillana pues tiene su propia melodía. Voy a hacer una melodía un poco especial porque es una melodía conocida de una obra española de mucha repercusión internacional, una de las grandes obras maestras como es el Concierto de Aranjuez. Esa primera melodía sería... Son 6 compases de 3x4. Con la melodía y la segunda parte de compás, en total harían un total de 6 compases. La segunda parte sería un total de 12 compases. Con la misma idea musical y terminando con el ritmo final, serían 12 compases de 3x4. Esto se volvía a repetir, esto mismo, en un nuevo ciclo de 12. Finalmente, en la mayoría de las sevillanas hay una última parte, una tercera parte, en este caso de 10 tiempos, completando esa estructura de introducción, 6, 12, 12, 10, en la que finalmente el estribillo final cambia la melodía, aunque en algunas sevillanas no lo hace. Después de la introducción y de la primera parte de 6, serían 3 partes iguales. En este caso vamos a cambiar esa última parte, como de hecho normalmente se hace, haciendo una nueva melodía. Todo esto que hemos hecho se repetiría 4 veces. En este caso de la sevillana instrumental estamos haciendo solo la melodía. En la sevillana cantada, como es habitualmente, pues lo que cambia son las letras en cada una de las 4 sevillanas, pero las melodías y las armonías siguen siendo la misma. En la guitarra instrumental, una sevillana sería algo monótono si hiciéramos 4 veces lo mismo. Por lo tanto, en las sevillanas que podemos ver grabadas, entre ellas pues, la que hice al principio de este vídeo, de Sabica
o esa tan famosa y que tanto me marcó de Paco de Lucía, del disco de Almoraima, pues son 4 sevillanas con melodías y armonías diferentes. Bueno, pues hasta aquí la sevillana. Os animo a seguir, por supuesto. Esto es solo el principio. Esta es mi parte. Ahora depende de vosotros. Tenéis a vuestra disposición, como siempre, la Academia de Online Flamenco. En la Academia de Online Flamenco encontrarás una comunidad de personas y maestros dispuestos a compartir generosamente su conocimiento para que puedas aprender de la mejor manera posible. En la Academia encontrarás material creado por mí y por algunos de mis compañeros de primer nivel. Juntos hemos creado un plan de estudios para que lo sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacernos una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. En el caso de que no hables español, no te preocupes, porque todo el material está profesionalmente subtitulado. Además, tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos, con los que podrás relacionarte. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información. Espero verte por la Academia. Si os ha gustado, pues por favor clicar en me gusta y estoy aquí para recibir todos vuestros comentarios acerca de este último vídeo que hemos hecho de la sevillana.